Hola a todos. Continuamos con el desarrollo del tema de estadística y probabilidad, en particular de la parte de estadística, y ahora vamos a ver dos ejemplos en los cuales vamos a ver cómo se rellenan las tablas de frecuencias. Vamos a resolver varias preguntas, vamos a hacer el gráfico estadístico correspondiente y vamos a calcular los parámetros principales que hemos comentado en el vídeo anterior. El primer ejemplo dice lo siguiente: preguntando a 50 personas por su número de hermanos, obtenemos los siguientes datos. Vale, lo primero, ya tenemos aquí un par de notaciones, que es esto del X sui y F sui. Tenemos las respuestas que han dado, que son 0, 1, 2, 3 hasta 5 hermanos, y aquí tenemos lo que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de personas de estas 50 que ha respondido a cada uno de estos datos. Entonces, aquí tenemos que la frecuencia absoluta para el dato 0 es 5, es decir, hay 5 personas que no tienen hermanos, 15 que tienen un hermano, 17 que tienen 2, 8 que tienen 3, 4 que tienen 4 y una sola persona que tiene 5 hermanos. Bueno, pues los apartados que vamos a ver son los siguientes. Vamos a obtener la tabla de frecuencias completa y el diagrama de barras. Aquí lo que tenemos es una variable cuantitativa discreta, o también se dice con datos aislados, ¿vale? Entonces vamos a obtener el diagrama de barras. Después vamos a responder a estas dos preguntas: ¿qué porcentaje representa a las personas que tienen menos de 3 hermanos y que tienen al menos 2 hermanos? Y después ya en los apartados C y D vamos a calcular los parámetros mencionados en el vídeo anterior, es decir, las medidas de centralización, la media aritmética, la moda, la mediana la metemos aquí en los cuartiles, las dos medidas de dispersión, la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, que medía una manera de relativizar la dispersión, y después vamos a calcular los 3 cuartiles y vamos a calcular 3 percentiles, el percentil 10, 90 y 95. Bien, en el apartado A nos pedían que obtuviéramos la tabla de frecuencias completa y el gráfico correspondiente a este caso, que es el diagrama de barras, ya que tenemos una variable cuantitativa discreta o con datos aislados. Bueno, pues aquí tenéis la tabla, no os asustéis aquellos que no la hayáis visto nunca, los míos, pues bueno, algunos irán recordando alguna cosilla. E insisto, la parte fundamental del ejercicio y también la que más tiempo lleva es esta tabla, ¿vale? Rellenarla con tranquilidad. Normalmente esta parte hasta aquí, ¿vale? Salvo las dos últimas lo hacéis bien, porque ya veréis que hay unas pautas que tienen que cumplirse. Donde está el problema es aquí, donde tenéis que rellenarlo con mucha tranquilidad y comprobarlo por lo menos dos veces, ¿vale? Porque como cometéis aquí un error, se os va todo el ejercicio ya al garete. Bien, pues como veis hay muchas columnas, os voy a ir explicando cómo se rellenan, lo que significan, ¿vale? Poquito a poco. Bien, si os fijáis, en las dos primeras aparecen los datos, por un lado, de 0 a 5 y las frecuencias, es decir, el número de veces que se repetía el dato, número de personas que tenían 0 hermanos, 1 y así sucesivamente. Veis que en la última aparece una última fila que es total, que en algunos sitios no se rellena. Veréis ahora por qué. ¿Vale? Una cosa, si sumáis todas las frecuencias absolutas, ¿vale? 5, 15 más 17 más 8 más 4 más 1, tenéis que obtener el número total de personas a las cuales hemos preguntado en este ejemplo, que era 50, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente columna. Si os fijáis, bueno, aquí hay una serie de letras que en el futuro, o dependiendo del libro, de la editorial, cambian, ¿vale? Yo he puesto unas iniciales más o menos intuitivas. Esto en el futuro, sobre todo cuando estéis en cursos ya universitarios, estas iniciales no se utilizan. Aquí en las frecuencias absolutas se suelen utilizar Ns, aquí Hs, ¿vale? Bueno, ya eso ya lo veréis más adelante si seguís con estos estudios de estadística. Bien, bueno, pues lo dicho, si os fijáis aparece lo mismo, F sui, pero en mayúscula, ¿vale? Si os fijáis, eso ocurre también en esta columna, ocurre en esta columna también, que tenemos lo anterior, pero con al menos una letra en mayúscula. Bueno, pues lo que tenemos aquí es la frecuencia, en lugar de frecuencia absoluta le vamos a meter la palabra acumulada, como veis aparece esa palabra ahí en medio, frecuencia acumulada absoluta, acumular, sumar. Entonces, ¿qué sé que se hace en cada una de estas celdas? Pues lo que se hace es sumar la frecuencia absoluta del dato correspondiente
con la de los datos anteriores. Entonces os voy a decir cómo se rellena, ¿vale? Para calcular la frecuencia absoluta del dato 0, pues como no hay ningún dato más, coincide con ella misma. ¿Qué habría que hacer con las siguientes? Pues coger cada frecuencia y sumar todas las anteriores. Pero si vamos a llegar aquí, vamos a empezar para la frecuencia del dato 4. 4 más 8 más 17 más 15 más 5, pues vamos a tardar un rato. Vamos a ver que nos podemos aprovechar de la frecuencia anterior. ¿Por qué? Fijaros, hay un zigzag, ¿vale? Fijaros, si a 5 le sumo 15, obtengo 20. 15 más 5, 20. Si a 20 le sumo 17, obtengo 37, que sería 17 más 15 más 5. Entonces, fijaros que lo que vamos a hacer es este zigzag. La primera coincide porque no hay ningún dato anterior y después sería 5 más 15, 20. 20 más 17, 37. Más 8, 45, más 4, 49, más 1, 50. Y como os dije antes, hay varias celdas que no tienen el total, no está activado. Porque si os fijáis, en las acumuladas, la última de las frecuencias o de los porcentajes tiene que coincidir con el total que hay en la columna anterior. Entonces es una buena manera de saber que lo hemos hecho bien, ¿vale? Siguiente columna, FR-SUI, frecuencia relativa del dato. Bueno, pues para calcular esta columna, las frecuencias relativas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de personas a las que hemos preguntado. Es decir, 0,10 sería el resultado de dividir 5 entre 50. 0,30 el resultado de dividir 15 entre 50. ¿Vale? 17 entre 50, 0,34, 8 entre 50, 0,16, 4 entre 50, 0,08 y 1 entre 50, 0,02. Si os fijáis, todo esto ¿cuánto tiene que sumar? 1, evidentemente. ¿Vale? Una cosita, si os fijáis aquí he puesto el 0, algo que no suelo hacer. Lo pongo porque muchas veces cuando vamos a esta columna, a veces os confundís a la hora de pasar al porcentaje. ¿Vale? Bueno, si no lo queréis poner no pasa nada, pero bueno, yo lo pongo para que os resulte más cómodo después rellenar esta parte. ¿Qué viene después? Pues lo mismo pero con la primera letra de frecuencia en mayúscula. Pues la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada de un dato y la suma de todos sus anteriores. Entonces volvemos a hacer el zigzag, ¿vale? 0,10, porque no hay ningún dato, 0,10 más 0,30, 0,40, más 0,34, 0,74, más 0,16, 0,90, más 0,08, 0,98 y más 0,02, 1. ¿Vale? Vuelve a coincidir, está bien. Y por último tenemos las columnas del porcentaje. Tenemos el porcentaje y el porcentaje acumulado. El porcentaje, si os fijáis, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, si os fijáis, mirad esta flecha. Esta columna se obtiene cogiendo esta de aquí y multiplicándolo todo por 100, es decir, la coma, dos posiciones a la derecha. Entonces, ¿qué tendríamos? 10, 30, 34, 16, 8 y 2. Y en total el 100%. La siguiente columna, la letra de mayúscula, es los acumulados, pero en lugar de hacer el zigzag, aunque yo os lo he puesto para que veáis que se comprueba, que se hace también, bastaría con coger esta columna, ¿vale? Porque ya tenemos aquí los acumulados y multiplicarlo también por 100. 10, 40, 74, 90, 98 y 100. Que si os fijáis se corresponde con este zigzag. ¿Vale? Bien, yo creo que esta primera parte de la tabla es bastante sencilla de rellenar. ¿Vale? Vamos con las dos últimas columnas. Las dos últimas columnas, fijaros, tenemos dos multiplicaciones. La primera, en la penúltima columna aparece XUI por FSUI, es decir, que vamos a multiplicar el dato por su frecuencia absoluta. Pues vamos a hacer 0 por 5, 1 por 15, 2 por 17, 3 por 8, 4 por 4 y 5 por 1. ¿Vale? Y obtenemos estos resultados. Y aquí, en el total, es la suma de todos ellos. Bien. Bueno, pues esta columna que tenéis aquí, la multiplicación de cada dato por su frecuencia, es la que vamos a utilizar para la media. ¿Vale? Lo veremos después. Y en la última, si os fijáis, tenemos el producto de XUI al cuadrado por FSUI. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Que el dato aparece al cuadrado. Entonces, hay gente que lo que hace es coger cada dato, calcular el cuadrado y multiplicar por su frecuencia, pero fijaros, la diferencia es que aquí es dato por frecuencia y aquí es dato y por frecuencia. Entonces, la diferencia entre ambas es que esta columna se obtiene fácilmente multiplicando esta por el dato. Es decir, 0 por 0, 15 por 1, 34 por 2, 24 por 3, 16 por 4 y 5 por 5.
Quien no lo entienda, pues hace todos estos cálculos, calcula el cuadrado de cada uno de estos, de los datos que nos dan y lo multiplica por la frecuencia. Pero ya digo, bastaría con coger esta columna y multiplicarla de nuevo por el dato para obtener, ya digo, esto que tenemos aquí que vamos a utilizar para la varianza. ¿Vale? También lo sumáis y vuelvo a decir, esta parte es fundamental hacerla un par de veces, ¿vale? Porque si tenéis mal la media, vais a tener mal todas las medidas que se calculen a posteriori. Menos la moda, todo, ¿vale? Lo vais a tener mal. Entonces, bueno, ya repasaremos de nuevo estas dos columnas. Bueno, una cosa que os digo, pues para que nos resulte más cómodo, voy a tener siempre la tabla visible para facilitar los cálculos, ¿vale? Bien, para acabar el apartado A nos pide el diagrama de barras. El diagrama de barras es aquí, como veis, unos ejes, aquí se ponen los datos, aquí pues las frecuencias, en este caso vamos a elegir las frecuencias absolutas, podrían ser también las relativas o los porcentajes, ¿vale? Y sobre cada dato se levanta una barra, todas que tengan el mismo ancho, separadas más o menos a la misma distancia, con altura igual a su frecuencia, ¿vale? Para el dato 0, ¿qué frecuencia tenía? 5, pues levanto una barra con altura 5. Para el dato 1, levanto una barra que tenga altura 15, y así sucesivamente. En el apartado B nos hacía un par de preguntas, nos decía la primera qué porcentaje representaba a las personas que tenían menos de 3 hermanos. Bueno, nos habla de porcentajes. Entonces nos vamos a fijar principalmente en la columna, ¿vale?, de dichos porcentajes, que es esta. También nos podríamos fijar en esta, pero vamos a considerar, ¿vale?, esta columna de los porcentajes. Bueno, personas que tienen menos de 3 hermanos. Menos de 3 es que tengan o 2, o 1, o ningún hermano. Entonces los porcentajes serían los correspondientes a los datos 0, 1 y 2, que son 10, 30 y 34. Si lo sumamos, 10 más 30, 40 más 34, el 74% de las personas tendría menos de 3 hermanos. Y la segunda pregunta que hacía era ¿qué porcentaje de personas tienen al menos 2 hermanos? Al menos, ¿vale? Esto lo vimos en la parte de inecuaciones. Al menos, por lo menos, significa que el 2 sí vale. Entonces nos está pidiendo que tengan al menos 2 hermanos, que tengan 2 o más. Pues 2 o más es que tengan 2, 3, 4 o 5, ¿vale? Serían estos 4 datos. Sus porcentajes, ¿cuáles serían? 34, 16, 8 y 2. Si lo sumamos, 34, 16, 50, más 8, 58, más 2, el 60% tendría al menos 2 hermanos. Bien, y vamos ya con el cálculo de los parámetros. En el apartado C, pues nos pide la moda, la media aritmética, la desviación típica, no dice la varianza, pero bueno, la desviación típica os recordaré cuál era la definición, y el coeficiente de variación. Vamos a calcular esas 5 cosas. Bien, ¿cuál era la definición de moda que vimos en el vídeo anterior? Pues la moda es el dato que más veces se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Bueno, pues miramos cuál es, en esta columna, cuál es el número mayor, que es 17. ¿Con qué dato se corresponde? Con 2. Pues la moda, que se representa así, MO, sería el dato 2. Cuidado, algunas veces poníais aquí 17, no es la frecuencia mayor, es el dato que tiene la mayor frecuencia. Bien, vamos con la media aritmética. Cuando os lo comenté en el vídeo anterior, había una fórmula que algunos os diríais, no, ya os sonarán por otras asignaturas, pero que os resultaba extraño. Vosotros cuando calculáis una media sumáis todos los datos y dividís entre el número total de datos que tenéis, por ejemplo, para calcular la nota media de exámenes. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, vosotros tuvierais 10 notas, de las cuales serían 5 5 y 5 8? ¿Vale? No vais a hacer 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. ¿Qué haríais? Diríais 5 por 5 más 5 por 8 entre 10. ¿Vale? Bueno, pues eso que he comentado aquí, si os fijáis, es multiplicar cada dato por su frecuencia, el número de veces que se repite. Y este símbolo que tenéis aquí es el símbolo de sumatorio, ¿vale? De sumar. Entonces, fijaros qué dice la fórmula, que tenéis que sumar todos los productos en los cuales se multiplica un dato por su frecuencia absoluta y dividir por el número total de personas a las cuales habéis preguntado. Ese n lo tengo aquí, ¿vale? N mayúscula, el número total de personas, animales o cosas que forman parte del estudio. Entonces, fijaros que este producto x sub i por f sub i es el que tenéis en la penúltima columna, es este que está aquí. Multiplicar el dato por su frecuencia absoluta, 0 por 5, 1 por 15, 2 por 17, lo tenéis aquí. Y aquí que tenemos la suma de todos estos productos, con lo cual aquí arriba lo que vamos a tener que poner es esta celda, ¿vale? El 94, aquí lo tenéis.
Y abajo el número total de personas, que eran 50. Y 94 entre 50 es 1,88. A continuación voy a calcular la varianza. No lo pide en el ejercicio, pide la desviación típica, pero ¿qué era la desviación típica? Era la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? La varianza tiene esta definición. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos que hacer todo esto, ¿qué habría que hacer? Pues muchos cálculos. Tendríamos que a cada dato restarle la media que hemos obtenido anteriormente. A ese resultado elevarlo al cuadrado. Una vez elevado al cuadrado, multiplicarlo por su frecuencia absoluta. Y todo eso, hacerlo con todos los datos y después sumarlo. Esto lleva bastante tiempo. Hay otra fórmula para la varianza, que es la que se utiliza en la práctica, que es esta. Mirad, sería el sumatorio de xy al cuadrado por fxy partido de n menos la media aritmética al cuadrado. Fijaros que esta es prácticamente idéntica a la media, solo cambia que está aquí el cuadrado. ¿Vale? Y si os fijáis, estos productos que están aquí es lo que tenemos en la última columna, que os acordáis que lo que hacía era, en lugar de hacer 0 al cuadrado por 5, 1 al cuadrado por 15, 2 al cuadrado por 17, que lo podéis hacer sin ningún problema, lo que hacía era coger esto, y si os fijáis como únicamente nos falta el dato, era multiplicar esta columna por los datos. 0 por 0, 15 por 1, 34 por 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues entonces, esto que tenéis aquí sería la suma de todo esto, que es 244, entre el número total, que sería 50, menos la media aritmética al cuadrado, 1,88 elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esto es lo que tenemos esta columna, no es complicado, porque si sabéis la de la media es añadir el cuadrado, ¿vale? Y después se le resta este valor. Hago los cálculos correspondientes, ¿vale? 244 entre 50 daría 4,88, 1,88 al cuadrado daría 3,5344, hago la resta y sale 1,3456. Cuidado que aquí siempre tiene que salir un número mayor o igual que 0, ¿vale? Si es negativo es que habéis hecho algún cálculo mal. Por eso ya digo, la importancia de, como falléis en esta columna, vais a fallar en esta y por lo tanto ya tenéis la media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, ¿vale? Es decir, todo este apartado fuera, menos la moda, ¿vale? Que no influye. Entonces ya digo, hacerlo con tranquilidad estas dos columnas, ¿vale? Bueno, pues la desviación típica, ¿qué es? Pues es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, cojo este valor, 1,3456, calculo su raíz, que en este caso es 1,56. Perdón, 1,16. ¿Vale? Y por último me queda el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, la fórmula es esta. Desviación típica entre la media por 100, porque vamos a expresarlo en tanto por ciento. Entonces, si nos vamos a lo que hemos obtenido en este ejercicio, sería 1,16 entre la media aritmética 1,88 por 100. Aproximáis con dos cifras decimales y sale el 61,70%. Hay una variación, una dispersión, pues ya digo, importante. Y para acabar vamos con el apartado D. Vuelvo a insistir, algunos, incluso los que lo visteis el año pasado, os asustaréis diciendo que madre mía, qué ejercicio tan largo. Vuelvo a decir, las tablas las estoy repitiendo todo el tiempo y de lo que vosotros tendríais que poner a la hora de hacer el ejercicio, únicamente sería estas tres cositas que hay aquí, el resultado final, ¿vale? Eso es lo que os recuerdo, os voy a poner cómo se calcula y aquí el porqué, pero vosotros solo tendríais que poner esto que estoy marcando aquí ahora, con lo cual, ya digo, no es casi nada, ¿vale? No os asustéis porque es poner mucho menos de lo que hay. Aquí os pongo las explicaciones, vosotros las explicaciones no las tenéis que poner, ¿vale? Simplemente quién serían los cuartiles, los percentiles. Bien, bueno, pues me mandan calcular los cuartiles y recordad eran medidas de posición, las cuales una vez ordenados los datos nos distribuyen dichos datos en 4 partes iguales, con lo cual la primera deja el 25 por debajo, entre la segunda y la tercera el cuartil de orden 1, de orden 2, otro 25% y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues os digo cómo se calculan los 3 cuartiles, cuartil de orden 1, el cuartil de orden 2 o mediana y el cuartil de orden 3. Bien, el cuartil de orden 1 es aquel dato que nos deja al menos el 25% por debajo y el 75% por arriba. Entonces, fijaros, lo que vamos a hacer es ir a la columna, en este último apartado de tanto para los cuartiles para los percentiles, nos vamos a fijar en esta columna, la de los porcentajes acumulados, ¿vale? Bien, el cuartil de orden 1 son cuartiles, cuartos, ¿vale? Deja el 25% por debajo. Pues, ¿qué tenéis que buscar en esta columna? El 25%. ¿Aparece? La respuesta es no. Bueno, pues aquí os explico lo que tenéis que hacer. Si no aparece el porcentaje que estáis buscando, vais al siguiente porcentaje que esté por encima de él. En este caso es el 40%, que se corresponde con el dato 1. ¿Vale? Pues entonces el cuartil de orden 1 sería 1.
¿Quién sería la mediana o el cuartil de orden 2? La mediana es el que deja el 50% por debajo. Pues voy a esta columna y busco el 50%. ¿Aparece? La respuesta es no. Pues busco el primer porcentaje mayor al 50%, que es el 74, que se corresponde con el dato 2. Pues la mediana cuartil de orden 2 sería 2. Y para finalizar me pide el cuartil de tercer orden. El cuartil de tercer orden es el que deja el 75% por debajo. Buscamos el 75%. ¿Aparece en la tabla? No, tenemos 74. Pues cuando no aparezca, buscáis el primer porcentaje mayor, que en este caso es 90, y el cuartil correspondiente sería el dato que tiene asignado, en este caso 3. El cuartil de orden 3 sería 3. Vale, y para finalizar este primer ejemplo vamos a calcular los percentiles. Vuelvo a insistir, vosotros solo tendréis que escribir esto que está aquí. Todo esto son explicaciones, cómo se calcula, vale, y la tabla que la vamos repitiendo para tenerla siempre visible. Para los percentiles lo que vamos a hacer es ahora dividir los datos en 100 partes iguales. Entonces lo importante es saber qué porcentaje nosotros tenemos que buscar en la columna de los porcentajes acumulados. Vuelvo a decir, en los cuartiles dividen en 4 partes, pues 25, 50 y 75. Bien, en un percentil, por ejemplo, si es el percentil 75, o otro, puede decir otro, el percentil 81, pues es el que deja el 81% por debajo y el 19% por arriba. Siempre tenéis que buscar el porcentaje que deja por debajo, ¿vale? Bien, pues en el percentil de orden 20 tenemos que buscar el 20%, en el 97, en el de 97 y así sucesivamente. Bien, bueno, pues vamos con el percentil de orden 10. ¿Qué tenemos que buscar? El 10%. ¿Aparece en la tabla? Sí, es la primera que nos aparece, ¿vale? Pues atender, mirar lo que hay que hacer si el porcentaje aparece en la columna de los porcentajes acumulados. El percentil no va a ser este dato. Lo que se hace es calcular la media entre el dato que tiene ese porcentaje y el siguiente. Es decir, hay que hacer 0 más 1 y dividirlo entre 2. Es la media entre el dato que tiene ese porcentaje y su siguiente, ¿vale? Cogéis el dato, le sumáis el siguiente y dividís entre 2, que en este caso sale 0,5. Ese sería el porcentaje, el percentil 10. Percentil 90. ¿Qué porcentaje deja por debajo? El 90%. Pues buscamos 0,90 o el 90% en esta columna. ¿Aparece? Sí, aquí lo tenéis. Pues volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer cuando aparezca el dato? Cuando aparece ese porcentaje, mejor dicho, coger su dato, sumarle el siguiente y dividir entre 2. 3 más 4 entre 2 es 3,5. Fijaros que siempre da la mitad, ¿vale? Punto medio entre estos dos valores. Y en el último percentil era el de orden 95. Pues buscamos el 95%, que es lo que dejaría por debajo. ¿Aparece el 95% en esta columna? No. Pues hacemos lo mismo que con los cuartiles. Buscamos el primer porcentaje mayor, que en este caso es 98. ¿Con quién se corresponde? Con 4. Y se acabaría. Vuelvo a decir, solo tendréis que escribir esto. Conclusión. Para los cuartiles buscáis para el de primer orden el 25%, para la mediana, el cuartil de orden 2 el 50%, para el de orden 3 75% y en los percentiles el porcentaje que os indique dicho percentil. En este caso 10, 90 o 95. ¿Qué no aparece? Buscáis el primero mayor a él y el dato que tenga asociado ese primer porcentaje mayor correspondería con el cuartil o el percentil. ¿Qué aparece el porcentaje? Como ocurría con el 90, pues cogéis el dato asociado, le sumáis el siguiente y dividís entre 2. Siempre se hace lo mismo, ¿vale? Bueno, pues con esto finalizamos el segundo vídeo y a continuación veremos otro en el cual va a haber una novedad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.